obra de Georgia O'Keeffe, pionera del modernismo estadounidense, ha sido objeto en años recientes de exposiciones enfocadas en las primeras 2 décadas de su carrera, de 1915 a 1930, para sopesar su influencia sobre sus contemporáneos y las generaciones posteriores de artistas. La más reciente de ellas, e inusual, es la exhibición Visiones de Hawái, que tiene lugar en el Jardín Botánico de Nueva York, explorando la obra que desarrolló en las islas cuando viajó allí comisionada por una corporación frutera en 1939. Es la primera vez que este conjunto de obras de O'Keeffe, mayormente desconocido, puede ser apreciado desde su exhibición original en 1940 en la galería de su esposo, el fotógrafo Alfred Stieglitz, en Nueva York. La muestra, consistente de 17 pinturas, incluye además 2 bosquejos al óleo que nunca habían sido expuestos antes. O'Keeffe, que nació en una granja de trigo en Wisconsin en 1887 y murió en Santa Fe, Nuevo México en 1986, fue en muchos sentidos una artista única en su tipo. Su modesta carrera como maestra y pintora despegó públicamente gracias al escándalo causado por la exhibición de fotos en las que aparecía desnuda, que le tomó Alfred Stieglitz, su amante y futuro esposo, desde que tuvo su primera exhibición en Nueva York en 1917. Stieglitz realizó más de 350 retratos de ella antes de su retiro de la fotografía en 1937. En retrospectiva, O'Keeffe escribió en 1978: "Cuando miro las fotografías que Stieglitz tomó de mí, algunas de ellas hace más de 60 años, me pregunto quién es esa persona. Es como si mi única vida haya vivido muchas vidas". Sin embargo, fue su propia búsqueda de independencia como persona y artista la que le afirmó al punto de convertirla en la primera mujer que pudo vivir de su trabajo profesional creativo en la escena norteamericana. Su relación con la fotografía y el movimiento del precisionismo, conocido también como realismo cubista en la década del 20, fue crucial en su desarrollo. El término, que fue acuñado por el fotógrafo Charles Schiller, designó al movimiento cuyo estilo pictórico era de gran detallismo y precisión. El grupo del que formó parte O'Keeffe nunca contó con un manifiesto, pero tenían mucho en común en cuanto a estilo y temática. Sus composiciones se caracterizaban por sus formas simples y estructuras geométricas, contornos claros y un tratamiento suave de las superficies, reduciendo lo accesorio a detalles mínimos. Los precisionistas se definieron como estadounidenses, por lo que sus temas eran culturalmente enraizados en su propio país: rascacielos, puentes colgantes, ciudades industriales, minas de carbón y motivos y paisajes nacionales. Incluso motivos como las flores y la naturaleza muerta fueron abordados bajo su enfoque. Una influencia decisiva en el grupo, y en particular en O'Keeffe, fue la incorporación de la técnica de otros artistas, especialmente del uso del recorte o cropping, el enfoque, la iluminación nítida, los ángulos inesperados y el énfasis casi abstracto de los temas que hacía el fotógrafo Paul Strand en sus fotografías. No obstante, O'Keeffe fue una de las primeras artistas en adaptar su método a la pintura, al representar acercamientos muy detallados de objetos que eran típicamente estadounidenses, al punto de que los hacía parecer abstractos. Su moto era representar la amplitud y maravilla del mundo como lo vivo. Tanto en lo profesional como en lo personal, O'Keeffe pasó por periodos de agotamiento que reflejaban su precario estado de salud físico y emocional. A raíz de la notoria infidelidad de su esposo, empezó a distanciarse de Nueva York y empezó a pasar los veranos pintando en Nuevo México a partir de 1929. Sin embargo, la situación marital terminó afectando su trabajo al punto que fue hospitalizada por un colapso nervioso en 1933. De hecho, entre el 32 y el 34 dejó de pintar, a pesar de que para entonces ya era un artista popular y su obra se había expuesto en ciudades importantes. Cuando logra recuperarse completa en 1936, una de sus obras más conocidas, Días de Verano, donde se representa un cráneo de ciervo con vibrantes flores silvestres con un fondo desértico. Esto abre una veta temática que crea inusitadas expectativas en el mercado del arte. Cínicamente, O'Keeffe había escrito en 1922: "La mayoría de la gente compra pinturas más a través de sus oídos que sus ojos. Uno debe vender para vivir, para que escriban y hablen de lo que uno hace". A pesar de que O'Keeffe pintaba lo que quería y no tenía necesidades económicas en su estilo de vida reclusiva en Nuevo México, la crítica empezó a llamar su obra limitada y del tipo de producción en masa, por lo que no dudó cuando en 1938
Una corporación frutera, que luego se transformaría en la compañía Dole, le ofreció pagar su estancia en las islas de Hawái a cambio de 2 pinturas para ser usadas en una campaña promocional. Ella aceptó con la condición de que pintaría cualquier cosa. O'Keeffe tenía 51 años. Su salud era frágil emocionalmente y ante la crítica negativa que estaba recibiendo, vio esto como nuevas posibilidades para su proceso creativo. Llegó a las islas el 8 de febrero de 1938, pasando 9 semanas en 4 islas, Oahu, Maui, Kauai y Hawái, pintando cataratas, flores y anzuelos de pesca antes de regresar a su hogar el 14 de abril de 1939. Pero de vuelta a Nueva York no había cumplido con su comisión. Sacando fuerzas de su precario estado de salud, finalmente pintó 2 óleos, uno de una flor de liconia y el otro de unos árboles de papaya. La compañía estaba muy desilusionada dado que no había pintado ninguna piña, el negocio principal de la empresa. Así que le enviaron una planta de piña completa. O'Keeffe escribió: "Es una planta hermosa. Está hecha de largas hojas verdes y las piñas crecen encima de ellas". De ahí surgen 2 de las piezas centrales de la exhibición en la Galería Mertz del Jardín Botánico de Nueva York: botón de piña y flor ginger de tenaza de cangrejo, que en realidad se conoce en la botánica como tenaza de langosta. En 1940 realizó una exposición individual incluyendo 20 pinturas sobre tela que se inspiraron en su viaje a las islas y que fue recibida muy favorablemente por la crítica. Ese mismo año, O'Keeffe compró la casa al norte del Rancho Fantasma de Abiquí, Nuevo México, el lugar con que más se asocia su obra. La presente exhibición incluye casi la misma colección que se presentó hace 78 años en Nueva York. La muestra difiere temáticamente de sus obras más conocidas, pero mantiene grandes similitudes en términos de acabado y estilo. Estas son obras dominadas por los acercamientos contra fondos distantes. Por ejemplo, su obra Heliconia recuerda a su obra posterior Pelvis con distancia de 1943, y el acercamiento de las flores parecen variantes de obras anteriores, como Jack en el Pulpit 4 de 1930, inspirada en la planta Arisaema tifilion, que crece en el este de los Estados Unidos y Canadá. Otra similitud destacable es entre esta pintura y las cataratas de Hawái. Sin embargo, la colección está imbuida de un aire diferente al de su obra en el desierto. Como le escribió Stiglitz tras su arribo en Honolulu: "Un beso para ti suave y quieto como este aire". El aire es un elemento diferenciador en esta obra. La paleta de color evoca humedad y un color amplificado, especialmente cuando pinta las flores de hibisco, el ginger silvestre, la banana rosa ornamental, contra fondos silenciosamente grises. Esto se acentúa más porque esta muestra está rodeada por el aire de una exhibición floral exótica de las islas, en el Conservatorio Haupt colindante, que va más allá de la descripción de la pintora. Si tomamos distancia, notaremos que la muestra incluye 2 tipos de obras: las imágenes que cualquier turista puede admirar si se aloja en un hotel en la playa de Waikiki, como las aves del paraíso, que son sinónimo de las islas y que el autor encontró en su primera inmersión, y el ambiente singular y más profundo de las islas que descubrió conforme exploró tierra adentro y que no existe en ninguna otra parte. Se puede afirmar que en las islas descubrió un tema tan grande como su talento. Su técnica de escalamiento del tamaño en sus temas, para enfatizar la forma y el color, y a la vez empoderarlos, es abrumador en su interpretación de las montañas volcánicas isleñas. "Realmente es algo increíble", escribió Stiglitz, mientras trataba de conciliar el surrealismo de Hawái con la abstracción que caracterizaba su quehacer artístico. O'Keeffe declaró que nadie ve realmente una flor de verdad. Es tan pequeña, no tenemos tiempo y mirarla toma tiempo. Así que me digo a mí misma: pintaré lo que veo. Lo que la flor es para mí, pero la pintaré en grande y la gente será sorprendida al tomar tiempo para mirarla. Sus imágenes han recibido a menudo interpretaciones con las que el artista estaba abiertamente en desacuerdo, particularmente con las críticas escritas por mujeres que veían en sus pinturas veladas ilusiones de la genitalia femenina. Para esta artista no había simbolismo alguno oculto, solo la esencia del sujeto de su arte. Lo único realmente engañoso en su composición es crear obras que parecen simples, aunque la realidad, como en esta exhibición, haya superado la capacidad del artista para maravillarse de lo que era testigo. Le habla Juan Carlos Flores en esta hermosa mañana de primavera en Nueva York, en
el Jardín Botánico de Nueva York. Para Ars Criterium.